por la ley constitucional de la materia. Refiérase la ley electoral y de partidos políticos. Prácticamente, este artículo nos remite a la ley electoral y de partidos políticos para lo que vamos a platicar ahorita. Y es una ley de rango constitucional. Pues bueno, entonces, mis amigos, solo vamos a darle una pequeña lectura de lo que establece acá la definición o el intento de definición. El Tribunal Supremo Electoral es el órgano encargado de todo lo relativo a la materia electoral, ¿verdad? Es independiente y no supeditado a organismo alguno del Estado. Es la máxima autoridad en esta materia y su ámbito de trabajo se basa en el derecho electoral. Como hemos platicado, mis amigos, hay varias ramas del derecho que se han desprendido del derecho administrativo, como derecho municipal, derecho financiero, derecho tributario, ¿verdad? Pues el derecho electoral también, ¿verdad? También se ha desprendido del derecho administrativo hace ya algunos años y ha desarrollado sus propias instituciones, sus propios principios, sus propias fuentes, etcétera. Pero acá solo vamos a hablar de la institución del Tribunal Supremo Electoral. Como sé que no tienen a la mano su ley electoral, pues la vamos a compartir por acá. La vamos a compartir por acá ahorita. Vamos a ver. Me confirman entonces si logran ver ahorita la ley. Y si le tienen por ahí, pues sigan la lectura de su ley. ¿Me confirman entonces si logran ver Sí, ahí la ley? está acá. Perfecto. Bueno, vamos entonces. El artículo 121 de la ley electoral y de partidos políticos. Vean pues. Nos establece que el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral, como ya lo habíamos platicado. Es independiente y de consiguiente no supeditado a organismo alguno del Estado. ¿A qué se refiere entonces? A que no está supeditado ni al organismo legislativo, ni al organismo ejecutivo, ni al organismo judicial. En teoría, ustedes en teoría. Su organización y funcionamiento y atribuciones están determinados en esta ley. Bueno, varios aspectos que platicar de este artículo. Nos establece que es la máxima autoridad en materia electoral, o así debería ser, o así se pensó cuando se creó el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, mis amigos, yo creo que ahorita, de junio del año pasado para acá, que se desarrolló la primera vuelta del proceso electoral, todas las semanas hemos tenido en las noticias algo relacionado con el Tribunal Supremo Electoral. De impugnaciones, de cuestiones relativas a las elecciones, ¿verdad? Que ya salen de la esfera de lo electoral o del ámbito de trabajo del Tribunal Supremo Electoral y se han ido a salas de la Corte de Apelaciones. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Porque así está establecido en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad que las cuestiones o las impugnaciones contra resoluciones del Tribunal Supremo Electoral se van a conocer en estas instancias. Entonces, imagínense ustedes, dice que es Supremo Electoral, pero no resuelve todo lo que es relativo a materia electoral, porque lo están supeditando de todas maneras a un órgano jurisdiccional común, por así decirlo. Cuestionable entonces el tema de Supremo a ustedes. Cuestionable entonces el tema de Supremo. Pero bueno, ¿qué más? Es independiente y de consiguiente no supeditado a organismo alguno. Bueno, no supeditado a organismo alguno, pero si nos lo están atando judicialmente a una sala de la Corte de Apelaciones, ya es cuestionable también este precepto, este concepto de no supeditado. Solo les estoy dando algunas cuestiones para que ustedes las tomen en cuenta, para que no se confundan al momento en que conozcan ustedes algo relacionado específicamente al tema del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, continuando entonces, su organización, funcionamiento y atribuciones están determinados en esta ley. Vamos entonces ahora a platicar un poquito acerca
del artículo 123 de la ley de amparo, perdón, de la ley electoral y de partidos políticos. Oigan, la ley electoral y de partidos políticos. En esas leyes que estamos ahorita. Bueno, integración. Integración. El Tribunal Supremo Electoral se integra con 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes, electos por el Congreso de la República con el voto favorable de las 2/3 partes del total de sus miembros, de una nómina de 40 candidatos, propuesta por la comisión de postulación. Hay una comisión de postulación también aquí, ¿verdad? Y durarán en sus funciones 6 años. Bueno, primero lo primero. Bueno, se integra entonces con 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes, que el Congreso los selecciona de una nómina de 40 candidatos. ¿Quién le remite esa nómina? Una comisión de postulación. Una comisión de postulación. Así como lo hemos visto en otros órganos administrativos, hay una comisión de postulación también acá. Sin embargo, esta es bien especial. Esta es bien especial y ahorita vamos a platicar de ella. Durarán en sus funciones 6 años. Aquí también nos cambia el periodo en el cual ejercen sus funciones los magistrados. Hemos venido conociendo instituciones cuyas funciones, ¿verdad? Los funcionarios duran 4 años. Duran 4 años. Luego, 5 años para el caso de, ¿verdad? De PDH, que por ahí lo pudieron ustedes revisar también. Y ahora caemos entonces a un Tribunal Supremo Electoral que ejerce sus funciones 6 años. Y tiene su razón. La idea original de que el Tribunal Supremo Electoral dure en sus funciones 6 años era que conocieran de 2 procesos electorales, que un mismo Tribunal Supremo Electoral conociera de 2 procesos electorales distintos. Como los tiempos van cambiando y el tiempo va pasando, a veces no cuadra, ¿verdad? Ustedes, a veces no cuadra. Pero la idea original era que un mismo Tribunal Supremo Electoral conociera de 2 procesos electorales, ¿verdad? De 2 procesos electorales. Ahora bien, la comisión de postulación. ¿Cómo se integra esa comisión de postulación? Hemos visto ya otras comisiones de postulación para fiscal, ¿verdad? Para el tema de cortes, etcétera. Pues esta comisión de postulación es distinta. Y vamos entonces a platicar de cómo se integra esa comisión de postulación. Y eso lo encontramos en el artículo 136. Artículo 136 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Integración de la comisión de postulación. La comisión de postulación estará integrada por 5 miembros en la forma siguiente. El rector de la Universidad de San Carlos, quien la preside, para bien o para mal ustedes. Un representante de los rectores de las universidades privadas, es decir, se reúnen todos los rectores de las universidades privadas y designan un representante. Un representante del Colegio de Abogados de Guatemala, electo en Asamblea General, es decir, el colegio convoca a todos sus agremiados a una asamblea y ahí se hace una elección para designar al representante. El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es decir, el decano de nuestra facultad, y un representante de todos los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades privadas. Es decir, se reúnen todos los decanos de Derecho de las universidades privadas y designan un representante. Es más pequeña esta comisión, ¿verdad ustedes? Es más pequeña esta comisión. Solo son 5 personas. Distinto, por ejemplo, a la de fiscal, que eran más, se recordarán ustedes. Distinto a las comisiones para el tema de las cortes de salas de apelación, de las salas de la Corte de Apelaciones. Distinto también para la comisión de postulación para magistrados de Corte Suprema de Justicia. ¿Verdad? Esta es la más pequeña de todas las comisiones de postulación que existen. Oigan, esta es la más pequeña, solo son 5 personas. Aquí, como se dan cuenta ustedes, no están todos los decanos, solo hay 2. No están todos los rectores, solo hay 2. Y un representante del colegio, solo son 5 personas.
Pero miren, aquí hay algo también interesante. Cada miembro titular tendrá un suplente, establece el siguiente párrafo. Cada miembro titular tendrá un suplente. ¿Se recuerdan ustedes que en otras comisiones de postulación habíamos visto que no se podía delegar esa representación? Acá es diferente. Acá es diferente, acá sí se puede, porque cada miembro titular tendrá un suplente y establece que será electo en la misma forma que el titular. Para el caso, ¿verdad? Para el caso, ahorita vamos a ver, de los representantes de rectores y del representante del Colegio de Abogados y el representante de decanos de universidades privadas. Para ellos tres, la misma forma de elección. Ahora bien, para los suplentes del rector y del decano de San Carlos, acá nos establece, salvo los suplentes del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala y del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de dicha casa de estudios, los cuales serán electos por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala y por la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, respectivamente. Es decir, entonces que acá los suplentes del rector y del decano de San Carlos, ¿verdad? Cambia su forma de designación. ¿Por qué? Porque el caso del suplente del rector lo designa el Consejo Superior y el caso del suplente del decano lo designa la Junta Directiva de la facultad. ¿Ya? De la facultad. Interesante, mis amigos, interesante. Esta comisión de postulación por eso es bien especial. Aparte de que es la más pequeña, ya vieron ustedes cómo está integrada. Ya vieron ustedes cómo está integrada y que sí puede tener representación. Si pueden delegar su representación los comisionados titulares. ¿Verdad? Los comisionados titulares. Datos curiosos, ¿verdad, mis amigos? Pero que son importantes que vayamos conociendo, porque son aspectos, como les digo, meramente administrativos. Meramente administrativos. Pues bien, mis amigos, como ya vimos que es el Tribunal Supremo Electoral, cómo se integra, ahora vamos a platicar un poquito de otros aspectos importantes, ¿verdad? De otros aspectos importantes. Regresemos al artículo, entonces, 121. Bueno, el artículo 121 ya lo habíamos abarcado en su totalidad, pero vamos entonces ahora a otros artículos que son de igual manera importantes para lo que estamos platicando. Artículo 123. Bueno, artículo 123. Perdón, ya habíamos visto el artículo 123. Vamos entonces al artículo 124. Artículo 124. Calidades. Calidades. Los miembros del Tribunal Supremo Electoral deben tener las mismas calidades que corresponden a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, entonces, 10 años de ejercicio profesional, ¿verdad? 10 años de ejercicio profesional y más de 40 años de edad. Más de 40 años de edad. Bueno, gozarán de las mismas inmunidades y prerrogativas. ¿Verdad? De las mismas inmunidades y prerrogativas. Es decir, que también tendrán un derecho de antejuicio. Podrán ser reelectos para otro periodo, ¿verdad? Y algo curioso, los miembros propietarios o titulares, ¿verdad? No podrán ejercer su profesión. Cuando son designados como magistrados titulares o propietarios, como lo establece aquí la ley, ya no pueden seguir ejerciendo su profesión de abogados notarios. Se tienen que dedicar exclusivamente al tema de la administración del Tribunal Supremo Electoral. Ahora bien, esta prohibición, dice, no afecta a los miembros suplentes, salvo en asuntos referentes a materia electoral. Lógico, ¿verdad? Ustedes, si no habría un conflicto de intereses, ¿verdad? No habría un conflicto de intereses. Entonces, los requisitos para ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral, entonces, 10 años de ejercicio, más de 40 años, y también tienen un derecho de antejuicio. Tienen un derecho de antejuicio. Luego en el artículo 125 que tenemos lo relativo a atribuciones y obligaciones, que ya son cuestiones muy generales de la administración del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Del Tribunal Supremo Electoral.
Luego, el artículo 126. El artículo 126. La presidencia del Tribunal Supremo Electoral. Si solo son 5 magistrados y son 6 años, ¿cómo se desarrolla el ejercicio de la presidencia? Pues bueno, acá lo tenemos regular. La presidencia del Tribunal Supremo Electoral será desempeñada por los mismos magistrados titulares que la integran. Titulares, magistrados titulares. En forma rotativa, en 5 periodos iguales, comenzando por el magistrado de mayor edad y siguiendo en orden descendente de edades. ¿Verdad? Y siguiendo el orden descendente de edades. Es decir, inicia por más viejito, termina por más joven. Y cada magistrado titular ejerce la presidencia del Tribunal Supremo Electoral más o menos por 1 año, 3 meses y días. Por 1 año, 3 meses y días, más o menos. Oye, no hay un periodo que sea 1 año cada uno, no nos sobra tiempo. A ustedes nos sobra 1 año. Entonces, cada magistrado ejerce la presidencia por 1 año, 3 meses y algunos días aproximadamente. ¿Preguntas, mis amigos, o dudas? Los escucho. ¿Dudas o preguntas? Por aquí me preguntan cuánto dura cada uno de ellos en la presidencia. Ya me lo habían preguntado por ahí, pues ya estamos claros. Cada uno ¿Cuánto dura en la ganarán? presidencia 1 año, 3 meses y días, ¿verdad? 1 año, 3 meses y días. Adelante, Edwin. Gracias, Alec. Solo me quedó una duda, Alec, digamos en el artículo 136, en la integración de la comisión de postulación, pues nos dijo que el representante de, de la, a ver, permítame, 136, ¿va? 136, correcto. Ahí lo tenemos en pantalla ahorita. Ok, gracias, Alec. El representante del Colegio de Abogados va a ser electo en la Asamblea General. Correcto. Pero me quedó la duda con respecto a la literal E, ya que va a ser un representante por todas las facultades de las ciencias jurídicas y sociales de todas las universidades privadas. Ellas tienen entonces una subasamblea para elegir a ese representante. Pero sí, pero son solo los decanos. Son solo los decanos. Si son 11 facultades de Derecho, los 11 se van a reunir y como usted dice, tienen una especie de asamblea y ahí designan a su representante. De Y va a igual ser un manera, decano. los rectores. Ah, De ok. igual manera, los rectores, porque acá la ley no lo establece, pero se refiere a los rectores de las universidades que tienen facultad de Derecho. O Sí, sea, que pues tienen podemos facultad de Derecho. asumir, ajá, podemos asumir que en esa asamblea eligen al rector y de una vez a un representante por cada Exactamente. factura. En ese mismo momento se hace. Ah, ok. Gracias, Liz. En ese mismo momento se hace. Adelante, Brian. Adelante, Brian. Buenas noches, licenciado. Eh, Fíjese que me Adelante. surge una duda en cuanto a... ¿Me escucha? Sí, le escucho. Adelante. Bueno, perdimos ahí a Brian. Mi Bueno, adelante, Brian. Adelante. duda, es... Tenemos problemitas ahí con Brian. Bueno, me preguntan en el chat si los 5 magistrados son representantes del tribunal. Los 5 magistrados, por supuesto, ejercen una representación del tribunal. Quien se encarga de una representación directa para algunos aspectos es el presidente que esté en funciones, ¿verdad? Dependiendo de cómo vayan su periodo del ejercicio de funciones de la presidencia. ¿Oye? Bueno, lógicamente, el presidente es el que se encarga de coordinar, ¿verdad? De coordinar y dirigir. ¿Más dudas, mis amigos, o más preguntas? Muy bien, mis amigos. Muy bien, mis amigos. Continuemos entonces. Vamos a iniciar a platicar acerca de, pues, el último órgano administrativo meramente y sumamente importante para el sistema de nuestro país, para el sistema democrático y constitucional de nuestro país. Y nos referimos a la Corte
de Constitucionalidad. La bendita Corte Celestial, ¿verdad? Ustedes, ¿cuánto no hemos escuchado? ¿Cuánto no hemos... En fin, ¿verdad? En fin. En fin. Una última, por ahí Brian se logró comunicar. Bueno, ¿quién es la autoridad máxima del TSE? El Pleno de Magistrados. Oye, el Pleno de Magistrados es la autoridad máxima. Luego, por supuesto, el presidente, que es el que lo dirige, pero el Pleno de Magistrados es la autoridad máxima. No es el presidente individual, es el Pleno de Magistrados. Pues bien, la Corte de Constitucionalidad, mis amigos, que como bien lo establece acá este intento de definición, es un tribunal permanente de jurisdicción privativa. Permanente porque dura todo el tiempo, no tiene una temporalidad. Bueno, jurisdicción privativa, ¿por qué? Porque se refiere a que va a tratar o a conocer solo asuntos en materia constitucional. Aquí no va a haber civil, no va a haber penal, no va a haber laboral, no va a haber administrativo, no va a haber tributario, no va a haber familia. Aquí todo es materia constitucional. Entonces ustedes se preguntan, ¿pero por qué todo llega entonces a la Corte de Constitucionalidad? Porque si derivado de las resultas de un proceso de cualquiera de estas materias que mencionamos, se viola algún derecho fundamental o algún derecho humano, pues es necesario ir o abocarse a la Corte de Constitucionalidad para pedir la restitución de estos derechos. Por eso es de que muchas veces todo cae a la Corte de Constitucionalidad. Pero ahí es donde ya se determina si, ¿verdad? Si realmente se ha violentado un derecho fundamental o no se ha violentado un derecho fundamental. O sea, derechos fundamentales y derechos humanos, ¿no? Que no son lo mismo. Aclaremos, ¿va? No es lo mismo un derecho fundamental a un derecho humano. Derecho humano, solo para que ustedes tengan claro eso. Y esto solo es un paréntesis. Derecho humano, derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la salud. Derecho fundamental, lo que está establecido en una norma, pero que no necesariamente es indispensable para el desarrollo humano. Una clara diferencia, por ejemplo, derecho humano, todos tenemos derecho a la vida, como les mencionaba. Un derecho fundamental, derecho de portación de arma de fuego, que no es un derecho humano, pero es un derecho fundamental porque está establecido en la Constitución. Pero solo para que ustedes tengan una idea clara de qué es un derecho humano y qué es un derecho fundamental, ¿oyen? Para que lo vayamos entendiendo. Que se confunde a veces, ¿verdad? Ustedes, que es un derecho humano, y a veces se considera que es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿va? Solo para que ustedes lo tengan por ahí como referencia. Bueno, establece entonces que la Corte de Constitucionalidad, su función esencial es la defensa del orden constitucional. Ojo, esta es la función esencial. Tiene otras funciones, conocer de muchos más asuntos, pero la función esencial es la defensa del orden constitucional. Ya se ha puesto a prueba, gracias a Dios ha funcionado, por allá en 1993, con el famoso Serranazo, ¿verdad ustedes? La Corte de Constitucionalidad fue la que restableció ese orden en el sistema institucional en nuestro país. Incluso este año, lo platicábamos por ahí al inicio del curso, a inicios de año no sabíamos si iba a haber cambio de presidente, si sí, que no, que golpe, que no golpe, que fraude, etcétera. Al final la Corte de Constitucionalidad fue la que trató, bueno, no trató, realmente resolvió que todo se diera conforme a derecho. Creo que más o menos hay mucho de qué hablar. En cuestiones políticas e ideológicas hay mucho de qué hablar. Pero que ha logrado en cierta medida la defensa del orden constitucional, lo ha logrado, ¿verdad? Ustedes lo han logrado. Bueno, acá resumidamente se integra por 5 magistrados titulares y 5 suplentes. Ejercen sus funciones por un periodo de 5 años y actualmente, y aquí un aporte personal, ¿verdad? Actualmente se tergiversa su función, ¿verdad? Se le llega a considerar como un órgano de administración de justicia casi común, porque todo el mundo quiere ir a la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Y muchos la consideran, como les mencionaba al inicio, como una corte celestial, que resuelve todo, a ustedes, que termina resolviendo todo. Bueno, pero ahora vámonos entonces, como bien decía nuestro amigo, con nuestra amiga la señora Constitución, al artículo 268. Artículo 268. Bueno, el artículo 268 nos establece, bueno, la
Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, ya lo habíamos platicado. Su función esencial es la defensa del orden constitucional. Bueno, actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado. No está supeditada a ningún organismo del Estado, ni al legislativo, ni al ejecutivo, ni al judicial, ni al judicial. Ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia. ¿Cuál es esa ley? La ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Una ley con rango constitucional, ¿verdad ustedes? Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Recuerden bien que así es el nombre de esta ley. No es solo ley de amparo, ¿eh? No es solo ley de amparo. Son tres aspectos importantes que regula esta ley. El amparo, la exhibición personal y la constitucionalidad de las leyes. Bueno, el siguiente párrafo importante, la independencia económica de la Corte. A la Corte se le garantiza su presupuesto por un porcentaje de los ingresos que le corresponden al organismo judicial. Es decir, entonces, que en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado se le asigna un presupuesto al organismo judicial. Y de ese presupuesto, el 5% le corresponde a la Corte de Constitucionalidad. Eso no está acá en la Constitución, eso está en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, pero no la vamos a ver, ¿oye? Nos vamos a quedar solo acá en la Constitución. Bueno, continuando entonces, mis amigos, vamos a hablar ahorita de la integración de la Corte de Constitucionalidad. ¿Cómo se integra esta Corte? Vamos entonces al artículo 269. El artículo 269 nos establece la integración, ¿verdad? La integración de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, la Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Cuando conozca de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso de la República, el presidente o vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se elevará a 7, escogiéndose los otros 2 magistrados por sorteo de entre los suplentes. Es decir, que hay momentos en los cuales hay un quórum especial en la integración de la Corte y se integra con 7 magistrados, pero es solo para estos 3 asuntos específicos, ¿verdad? Corte Suprema de Justicia, Congreso de la República o presidente y vicepresidente de la República. Para todo lo demás son 5 magistrados. Bueno, los magistrados durarán en sus funciones 5 años. Otra vez, entonces, marcamos, mis amigos, este tiempo. Veníamos, nuevamente hacemos la referencia, con muchos funcionarios que duran en sus funciones 4 años. Caemos con PDH, que son 5 años. Tribunal Supremo Electoral, que son 6 años. Corte de Constitucionalidad, que son 5 años. Marquémoslo, mis amigos, marquémoslo, por favor. Y serán designados en la siguiente forma. Vean, pues, mis amigos, lo especial de esto. Un magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, es decir, los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia se reúnen y designan, ¿verdad?, a un magistrado. Inciso B, un magistrado por el Pleno del Congreso de la República. ¿Y cuál es el Pleno del Congreso? Dice que a veces hay confusión. El Pleno del Congreso es la reunión de los diputados en número suficiente para tomar una decisión. Es decir, cuando todos los diputados están ahí reunidos en ese como circulito en donde está su curul. Ese es el Pleno. Entonces se reúnen en Pleno y designan a un magistrado. Inciso C, un magistrado, ¿verdad?, por el presidente de la República en Consejo de Ministros. No es solito el presidente, es en Consejo de Ministros. Ya platicamos de qué es el Consejo de Ministros, ¿verdad? Ustedes, ¿recuerdan ustedes cómo se integra el Consejo de Ministros? Entonces, es el presidente en Consejo de Ministros quien designa a un magistrado. Inciso D, muy importante y muy especial, un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Importante la participación que se le da a nuestra casa de estudios, ustedes. La participación que se le da a la academia del país. Inciso E, un magistrado por la asamblea del colegio de abogados. Entonces, ¿qué hace el colegio? Convoca una asamblea a todos sus agremiados y ahí se realiza la elección para designar a un magistrado. En el siguiente párrafo, simultáneamente con la designación del titular, Espérame, es que se estoy hará poniéndome la con del algo. respectivo suplente. Se hará la del respectivo suplente. Bueno, acá hay algo especial. ¿Se dieron cuenta, mis amigos, que para designar a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no hay una comisión de postulación? Aquí no existe una comisión de postulación. Hay instituciones específicas que tienen ese derecho tan importante de designar magistrados ante la Corte de Constitucionalidad. Aquí no hay convocatorias, no hay nóminas, no, aquí es directa la designación por parte de cada una de estas instituciones. De cada una de estas instituciones. No hay comisión de postulación, ¿verdad, mis amigos? Y no hay una nómina para que el Congreso lo único que hace es juramentarlos, pues, designar a su magistrado, y luego juramentar a todos los demás designados por parte de las otras instituciones. Aquí no hay una nómina para que el Congreso elija, no. Aquí la designación es directa. El Congreso solo tiene la obligación de juramentarlo. Algo importante que aclarar, mis amigos. Los ciudadanos o los profesionales que son designados como magistrados no ejercen una representación de la institución que los está designando. ¿Qué quiere decir entonces? Ellos no van a representar a la institución, ellos van a ejercer una función jurisdiccional especial, una jurisdicción privativa, como lo establece el artículo anterior. Ellos no representan a la institución que los designó. No, ellos van a ejercer, ¿verdad?, una función jurisdiccional especial. Y ahí se olvidan de esa designación. Ellos tienen que ser objetivos y equitativos. Bueno, en el artículo 270, que es el siguiente, hay algo especial que vamos a platicar ahorita. Los requisitos de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad se requiere llenar los siguientes requisitos. Bueno, inciso A, ser guatemalteco de origen. Inciso B, ser abogado colegiado. Aquí nuevamente nos hace esa referencia que solo abogado, no notario, a ustedes, pero aquí lo llevamos juntos las carreras. Bueno, inciso C, ser de reconocida honorabilidad. E inciso D, tener por lo menos 15 años de graduación profesional. 15 años de graduación profesional. Hemos venido viendo algunos funcionarios que tienen que cumplir con los mismos requisitos para ser magistrados de Corte Suprema de Justicia. Es decir, 10 años de ejercicio profesional y más de 40 años. Acá nos cambia también. Acá son 15 años de ejercicio profesional. Márquenlo ustedes, oye, márquenlo. Y en el siguiente en el siguiente párrafo, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad gozarán de las mismas prerrogativas e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que van a tener un derecho de antejuicio. Importante que marquen estas diferencias, ¿verdad? 15 años de ejercicio, diferente a los otros funcionarios, ¿verdad? Tienen derecho a antejuicio también. Quienes los designan están establecidas las instituciones específicamente en la Constitución y en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. La presidencia de la Corte. Artículo 271. La presidencia de la Corte. La presidencia de la Corte de Constitucionalidad será desempeñada por los mismos magistrados titulares, no suplentes, ¿oye?, que la integran en forma rotativa en periodo de un año, comenzando por el de mayor edad y siguiendo en orden descendente de edades. Aquí sí nos cuadra, ¿va? En el TSE no nos cuadra porque son 5 y es para 6 años. Aquí son 5 magistrados y es para 5 años. Entonces,
Queda cabal un año para cada uno de los magistrados titulares, empezando por el de mayor edad y terminando por el de menor edad. Del más viejito al más jovencito. Ustedes, así decirlo. Más viejito al más jovencito, por así decirlo. En el artículo 272, pues ya nos desarrolla algunas cuestiones meramente administrativas de la Corte, ¿verdad? Que quizás solo es importante hacer referencia al artículo, ¿verdad? ¿Dudas, mis amigos, o preguntas? ¿Dudas o preguntas, mis amigos? Los escucho. ¿Estamos claros, mis amigos? ¿Ninguna duda, ninguna pregunta? Vamos a poder usar la Constitución para el segundo parcial, licenciado. Ahorita vamos a platicar del parcial. Oye, no se me adelante. ¿Dudas o preguntas de los temas, mis amigos? No, licenciado, todo muy claro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, por aquí me dicen que si podría repetir la diferencia entre derechos fundamentales y los otros derechos. Bueno, ya les dije que no es cuestión de esa materia, pero igual se los vamos a aclarar. Derechos humanos, los que son inherentes a todo ser humano, como derecho a la vida, a la salud, a la educación. Derechos fundamentales, que no son meramente esenciales para la subsistencia del ser humano, pero que están plasmados en una constitución. Por ejemplo, el derecho de portación de arma de fuego. No es un derecho esencial, ¿verdad ustedes? Podemos subsistir todos sin portar un arma de fuego, pero está regulado en la Constitución y por lo tanto se considera un derecho fundamental. Esa es la diferencia. Bueno, ¿más dudas, mis amigos? ¿Seguros? ¿Seguros, seguros? Acá me preguntan si es lo mismo años de ejercicio que de graduación profesional. Sí, es lo mismo, ¿oyen? Es lo mismo. Es lo mismo, ¿oyen? Es lo mismo. Y me preguntan algo cabal que habíamos platicado. Nuevamente les recuerdo, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no representan a la institución que los designa. O sea, no representan a la institución que los designa. O sea, no representan a la institución. El fundamento del mismo artículo 269, ¿verdad? El mismo artículo 269, en la manera en la cual está redactado el artículo. ¿Verdad? En el segundo párrafo nos establece: los magistrados durarán en sus funciones 5 años y serán designados en la siguiente forma. En ningún momento se establece que van a representar a la institución. ¿Oye? En ningún momento. No se puede confundir. Ellos van a ejercer una función jurisdiccional constitucional. ¿Oye? Bien. Entonces, mis amigos, cerrando acá este capítulo, hasta este punto o hasta este tema, ¿verdad? Hasta este punto o hasta este tema, acá hay otra pregunta todavía. ¿La edad para los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Sí, efectivamente, más de 40 años. Más de 40 años, ¿verdad? Más de 40 años. El tema de las notas lo vamos a corregir también ahorita. ¿Ven? No tengan pena. Bueno. ¿Cuál es la máxima autoridad en la Corte de Constitucionalidad? El Pleno de Magistrados. Luego, el presidente, ¿verdad? En funciones para cuestiones meramente administrativas. Pero el Pleno de Magistrados es la máxima autoridad. Bueno, mis amigos, entonces, como les comentaba, hasta este punto, hasta este tema, vendría nuestro segundo parcial. Vendría nuestro segundo parcial. Vendría nuestro segundo parcial. Prácticamente el segundo parcial se va a basar sobre el tema 3 y el tema 4 del folleto. Vamos a regresar acá un poquito. Tema 3, iniciamos con la administración pública regional y local, ¿verdad? Regionalización, descentralización, desconcentración, consejos de desarrollo. El tema 4, donde ya vemos entidades y órganos de consulta y control político y jurídico. Ahí platicamos del Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, que vemos ahorita finalmente. Sobre esto va a venir nuestro examen parcial, nuestro segundo examen parcial, que lo tenemos el próximo lunes, si mal no estoy, ¿verdad? El próximo lunes, si mal no estoy. El examen lo practicaremos para el caso de ustedes a las 19 horas o 7 de la noche, porque nos obligan a hacerlo en el horario
de clase, ¿verdad? En el horario de clase. Si pueden entrar leyes, aún no lo sé, pero ustedes tienen que llevarlas. ¿Oyen? Como estudiantes de derecho, están obligados a llevar sus leyes, ¿oyen? Obligados a llevar sus leyes. ¿Estamos bien, mis amigos? ¿Estamos claros? Entonces, el próximo lunes, nuestro segundo examen parcial, temas 3 y temas 4 del folleto, con las leyes que hemos desarrollado durante estos dos temas. Oyen, hoy no hay link de asistencia, por ahí Rotzen ya tomó los pantallazos, así que no se preocupen por eso. Hay una última pregunta por ahí. Sí, licenciado, disculpe, ¿vendrá algo de la ley electoral y partidos políticos? Perdón, Dulce, adelante. ¿Vendrá algo de la ley electoral y partidos políticos? ¿O nos Correcto. enfocamos más en el folleto? Correcto. Por eso les digo, el contenido para el segundo examen parcial, el folleto, temas 3 y 4, y las leyes que hemos visto durante el desarrollo de esos dos temas. ¿Oye? Entonces ahí, ley electoral, ley de consejos de desarrollo, código municipal, todas las leyes que pudimos ir conociendo. Última pregunta por acá que me ponen en el chat. Si la experiencia de los magistrados designados para la Corte de Constitucionalidad debe ser dentro de las instituciones del Estado, es lo ideal, pero no necesariamente. No necesariamente, porque ellos no van a ir a ver cuestiones administrativas estatales, sino van a ir a conocer asuntos de derechos fundamentales. Entonces, suma en la calificación, sí, pero no es estrictamente necesario que conozcan las instituciones. Ellos deben de conocer de derecho. Por consiguiente, deben de conocer de todos los tipos de derecho, pero específicamente de derecho constitucional, ¿verdad? De derecho constitucional. Bien, mis amigos, entonces, el próximo jueves, aunque tuviéramos, ¿verdad? Aunque tuviéramos clase presencial, porque no sabemos cómo va a seguir este tema de la emergencia ambiental, conmigo no tendrían sesión. El próximo jueves, aunque nos toque de manera presencial, no tendrían sesión, para que lo consideren. Y si nos tocara de manera virtual, de todas maneras, tampoco, porque ya estamos cerrando. Así para que ustedes tengan también el chance ahí de reforzar alguna materia que les interese o en la cual sientan alguna deficiencia o falencia. Oye, entonces, mis amigos, Dios primero, nos miramos la próxima semana, el día lunes, en su examen parcial. Una ¿Verdad? consulta, En su examen licenciado. parcial. El martes, perdón, por ahí me preguntan, el siguiente martes no tendríamos clase porque ustedes saben que se suspenden ahí las clases entre exámenes, ¿oyen? Las clases entre exámenes. Adelante, por ahí alguien me estaba pidiendo la Sí, ¿qué palabra. tal? Buenas noches, licenciado. Solo con una consulta referente al segundo examen parcial. ¿Las preguntas establecidas serán en el mismo modo del primer parcial o serán No. en otra forma? No, el segundo parcial cambia. ¿Serán Por eso desarrolladas, por fundamentadas? eso les dije que le pusieran mucho énfasis al primer parcial. El segundo parcial ya cambia, igual que el final. ¿Oye? Igual que el final. Está bien, Os licenciado. digo, temas 3 y 4 del folleto, más las leyes que pudimos conocer ahí. Solo los artículos que vimos en las leyes, no todas las leyes, para que no se me vayan a aturdir, oye. Para que no se me vayan a aturdir. Bueno, mis amigos, entonces, Dios primero, los veo la próxima semana. Cuídense mucho, específicamente en temas de vías respiratorias. Que los bendiga. Y estamos entonces siempre por ahí en comunicación, ¿vale? Un gusto Gracias, saludarlos. licenciado.